Señor Jesús, en el nombre tuyo, Señor, venimos a pedirte, Señor, a través del Espíritu Santo, que nos des entendimiento, que abras nuestro corazón y nuestra mente para que sea receptiva, Señor, a tu palabra, que esa palabra venga, Señor, y convenza nuestros corazones, nos traiga lo que tú tienes planeado para nosotros y que esta palabra regrese a ti, Señor, de parte nuestra, con arrepentimiento, Señor, o también con consagración, Señor, también con una reflexión de vida que nos haga cambiar lo que tú quieras para nosotros y lo que tú tengas para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder entender, ayúdanos a poder dirigirnos a ti de la manera correcta y ayúdanos a darte la respuesta que esperas de nuestro corazón a través del Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Doña Vilma Quiroz, qué gusto que estás con nosotros también. Me imagino que debe estar allá por su casa, entonces un saludo hasta Turrialba, un abrazote, ¿verdad? Les decía que esta charla comienza con una pregunta. ¿Qué tanto influencia tu apellido en el día a día? ¿Qué sería si usted se llamara de apellido Hitler y usted llega a un lugar a hospedarse y usted dice, mire, yo soy, vamos a ver, María José Hitler, o yo soy José Hitler, o sería, mire, yo soy Ariana Mussolini, ejemplo. ¿Cómo influenciaría positivo o negativamente ese apellido? O qué pasa si nosotros dijéramos, yo soy Adrián Escobar, el apellido Escobar. O en lugar de llamarme yo o llamarse usted Eric López, se llamara Eric Picasso. ¿Cómo influenciaría ese apellido a la hora que nosotros llegamos? O Presley, como el de Elvis Presley. O si llegamos nosotros a un aeropuerto de los Estados Unidos y tuviéramos de apellido el apellido Trump, los Kennedy o Obama, ¿cómo influenciaría ese apellido en la vida suya, en la vida cotidiana? ¿Cómo lo recibirían? ¿Sería positivo? ¿Sería negativo? ¿De qué manera sería usted o yo recibido según el apellido que nosotros arrastramos, según el apellido que nosotros tengamos? Cuando yo tengo muchos años de trabajar en turismo y una vez me mandaron a hacer un trabajo a recoger en uno de los aeropuertos locales y había llegado un señor de apellido Sandler y de hecho el nombre de él era Adam Sandler. No sé si ustedes conocen que hay un artista muy famoso que se llama así, Adam Sandler. Sandler. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero perdón, una persona llegó con un nombre igual al de él. Llegó al aeropuerto local a quien viajó este señor y viajó gratis. De hecho, se hospedó en algunos hoteles porque previo a que él hacía la reserva, la gente decía Adam Sandler. Y entonces, ¿dónde lo recibían? De una vez, donde tenían la reserva, le ponían gratis, o sea, es cortesía de la casa. Y el hombre viajaba gratis por todo el mundo con el apellido Sandler, que no era apellido de él. Así que el apellido en alguna medida nos influencia a nosotros y nos pone en una situación positiva o negativa si usted y yo fuéramos famosos. Si usted fuera muy famosa o su mamá o su papá o su abuelito fuera muy famoso y arrastráramos ese apellido, si usted fuera Kennedy o yo fuera de apellido Kennedy, muy probablemente se nos abrirían muchas puertas o incluso se nos podrían cerrar muchas puertas dependiendo de nuestro apellido. Bueno, en la Biblia, justamente los apellidos, o no los apellidos, sino el nombre iba adjunto a la procedencia de la persona. Y la procedencia venía a ser como si fuera el apellido de esa persona, como María de Magdala. ¿Cómo se le conoce a María hoy en día? María Magdalena. Entonces, cuando usted escucha Magdalena, de una vez lo asocia. Algunos lo asocian con la mujer adúltera, algunos lo asocian con la mujer de los 7 espíritus, algunos lo asocian con la mujer que estaba en el sepulcro cuando Jesús había resucitado. No importa cómo lo asocie, pero el oír Magdala o el oír Magdalena es de una vez nos conecta a nosotros a la Biblia. O como cuando usted dice Iscariote, Judas Iscariote. Iscariot era un lugar, era un pueblo cerca de Judea o en Judea donde estaban los sicarios, las personas, los celotes, personas que estaban contra el imperio y tenían la tendencia a atacar con una sica, que es un pequeño puñal,
y mataban a la gente así. Entonces Judas Iscariote, donde usted escucha Judas Iscariote, automáticamente usted se conecta con este señor. Imagínense que yo me llamara José Iscariote, una cosa así. O ustedes, que se llamaran ustedes Iscariote. ¿Cómo nos recibiría? ¿Cómo nos vería la gente a nosotros? Marta de Betania es otro nombre que nosotros lo tenemos así al dedillo los que leemos Biblia y sabemos que eran una familia amigos de Jesús, donde Jesús se hospedaba. O tenemos a José de Arimatea. Jesús de Nazaret también. Bueno, de esa misma manera, Ruth, la moabita. Esa procedencia de ella, de Moab, era como su apellido. Ahora, cuando yo les dije a ustedes que iniciábamos con una pregunta, ¿qué tanto influenciaría su apellido en el día a día? Yo quiero que piensen, o me gustaría que piensen, quiero suena muy impositivo, me gustaría que piensen y hagan una pequeña reflexión, ¿cómo afectaría o cómo afecta Ruth, la moabita, durante los tiempos de la historia? Porque Moab era un sitio que había adquirido el nombre debido a uno de los hijos de Lot con su hija mayor. De ahí sale el nombre de Moab. Había habido una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor antes, o sea, antes de que partieran antes de que se instalaran, mejor dicho, en Zoar. Cuando Lot sale hacia Zoar huyendo de la destrucción, entra a Zoar y sale huyendo de la destrucción que se va a dar entre Sodoma y Gomorra. Una de las cosas que Lot le pide al ángel que le permita llegar a esa tierra de Zoar que se llama el esplendor. Bueno, las hijas se emborrachan a Lot porque había sido destruido Sodoma y Gomorra y probablemente, no lo dice el texto, pero especulando un poquito, probablemente ellos pensaron que era el fin del mundo y que solamente su papá había quedado y ellas, para tener descendencia, necesitaban en alguna medida de estar con un hombre. Entonces emborracharon a Lot y viene, una vez que emborrachan a Lot, una tiene a un hijo de su padre, que es Moab, y la otra también tiene a otro de sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Sucede con esto que ya el apellido de Ruth es asociado a una relación incestuosa, a algo malo, a algo pecaminoso. Por supuesto que era pecaminoso y por supuesto que era incestuoso y por supuesto que no tenían que hacer eso. Pero estamos hablando del apellido, estamos hablando de Ruth, la moabita. Desde el momento que usted habla de Moab, está hablando de la relación incestuosa entre Lot y su hija y automáticamente conecta a Ruth con ese evento del capítulo 19 de Génesis. Así que Moab irrumpe en la historia bíblica dándole nombre a la región de Moab, que hoy en día sería Jordania. Hoy cuando usted habla de Moab, no aparece ese nombre en ningún lado, en ninguno de los mapas, pero aparece el nombre de Jordania. Ahí es donde estaba Moab. Bueno, en esa misma zona donde está Moab, se realizó un censo de los israelitas donde se buscaba los físicamente capacitados mayores de 20 años para formar el ejército de Israel. Eso usted lo encuentra en Números 24. También en esa región de Moab se dieron los mandamientos divinos, las decisiones judiciales en relación a los levitas. Ahí fue donde se estableció eso, se establecieron las ciudades de refugio, como lo fue Zoar, y se restablecieron cada una de las herencias que se le dejaron a los levitas en la zona de Moab. También en ese lugar se pronunció el último discurso de Moisés. Eso lo encuentra en Deuteronomio en los capítulos 1 al 20. Lo de las ciudades de refugio lo encuentra en Números 35, por si quiere ampliar el conocimiento y quiere hablar un poquito de eso. Entonces, ahí donde se pronuncia el discurso de Moisés, el último discurso de Moisés, se celebra un pacto también de fidelidad entre Jehová e Israel. Es lo que nos enseña Deuteronomio del capítulo 1 al 20. En esta misma región es donde Moisés asciende, ahí en Moab, Moisés asciende al monte Noé para contemplar la tierra prometida, donde Dios no le permite a él entrar y muere en ese monte.
Eso lo ven en Deuteronomio capítulo 32. Ahora, cuando usted habla y ve las referencias que hay de Moab e Israel, quiere decir que Moab e Israel tienen una historia muy larga, una historia de mucho tiempo, y Moab, cuando estoy hablando de Moab, estoy hablando de los moabitas, conocen todo lo referente a Dios, porque son descendientes de Abraham, son descendientes de Lot y tienen esa conexión con Israel durante mucho tiempo. Moab fue lo enemigo acérrimo de Israel justamente debido al desprecio que se mostraban los unos a los otros durante mucho tiempo. El temor de los moabitas se vio confirmado en una oportunidad cuando ellos estaban pasando por sus territorios y, y ellos no querían que ellos pasaran, que los israelitas pasaran por su territorio, sino más bien querían que se desviaran, y Dios hizo que se desviaran, que no atacaran a los moabitas. Los moabitas no les dieron hospitalidad, no lo recibieron bien, eran totalmente adversos, enemigos del pueblo de Israel. Entonces, hablar de Moab en Israel y que usted tuviera el apellido de Moab en Israel era hablar del enemigo, era hablar de las personas con las cuales hemos tenido problemas, era hablar de personas incestuosas, era hablar de personas de un bajo nivel espiritual, de un bajo nivel moral en relación a Israel. Usted llegaba a Israel siendo moabita, era totalmente contrario y era algo inaceptable para estas personas. Bueno, Ruth viene de ese apellido. Otra de las cosas que usted se encuentra en la Biblia, ya en el libro de Números, es cuando Balac trata a través de Balaam, de mandar una maldición a los de Israel. Balac era rey de Moab también, pero Dios no quiso que fuese maldecido, más bien le ordenó a Balaam que tenía que bendecir a Israel, y así fue como lo hizo, bendijo a Israel. Después podemos ver cómo en instancias de Balaam, cómo Balaam provoca a las mujeres o empuja a las mujeres que seduzcan a los israelitas, y los israelitas caen en inmoralidad sexual y terminan adorando a Baal Peor, justamente en los tiempos que nos habla el libro de Números, ahí el capítulo 23, 24, encuentra esto en Josué 24, en Nehemías capítulo 13, en Miqueas capítulo 6, usted encuentra todo esto que estaba pasando alrededor de los moabitas. Las mujeres moabitas seducen a los hombres israelitas y los hace caer, tanto así que provoca la ira de Dios y terminan muriendo 24,000 hombres porque se juntan con las moabitas y las moabitas los impulsan a adorar a dioses falsos. Y así es la historia que tiene Moab, y es la historia que va llegando hasta el tiempo de los jueces. Y cuando se da el tiempo de los jueces, terminado el tiempo de los jueces, usted agarra en la palabra en Jueces capítulo 21 y lee en el verso 25, o sea, el puro final del libro, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Después del libro de Jueces, capítulo 21, inicia la historia de Ruth, que es la que vamos a hablar, Ruth la Moabita, donde dice en el verso 1 del capítulo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Esa conexión que tiene el libro de Jueces con el libro de Ruth nos dice a nosotros que vino una gran sequía, vino un gran problema en cuanto a lo que era la agricultura, que era de lo que ellos dependían. Pasaron hambres y había un conflicto en Israel porque cada quien hacía lo que le daba la gana, nadie obedecía las normas de Dios. Y Elimelech decide irse con Noemí a los campos de Moab para conseguir alimento, dejando de lado su pueblo natal, que era Belén. Se va para Moab, y una vez que se van a vivir ahí en Moab, Elimelech emigra a esa tierra que es fértil en ese momento, y sus dos hijos, los hijos de Noemí y de Elimelech, se casan con dos mujeres moabitas. Estos hijos se llamaban Malón y Kelión.
Estos hijos se casan con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Lo puede encontrar en el libro de Ruth, en el capítulo 1. El interés mío no es leer todo el libro ni abordar toda la historia de Ruth. Lo que deseo es que nos concentremos en la pregunta con la cual iniciamos. ¿Cómo le afectaría a usted si su apellido fuera famoso y usted llegara a un aeropuerto, llegara a un lugar y su apellido le causara una reacción positiva o una reacción negativa? No es lo mismo que yo diga yo soy José Hitler a que yo diga yo soy José Picasso o yo soy José, en este caso que el presidente de los Estados Unidos es Trump, yo soy José Trump. Las puertas se abren o se cierran según el apellido que nos acompaña. Bueno, dice la historia de Ruth que Elimelech se va, vive 10 años ahí. Estos dos hijos de él se casan con Orfa y con Ruth, Elión y Malión. Ellos mueren, muere también Elimelech y Noemí decide devolverse a la casa de pan. No, Noemí decide regresarse porque empieza a haber hambre en Moab. Pero acordémonos una cosa, se fueron a la región de Moab, de Israel a Moab, donde está la historia en la cual Moab es totalmente negativo, es adverso, tenían diferencias irreconciliables entre un pueblo y el otro. Elimelech es de Israel, Noemí es de Israel, Kelión y Malión eran israelitas y se casan con estas dos mujeres moabitas. Aquí en esta historia es donde ya con todo lo que aprendimos y venimos arrastrando desde el acontecimiento donde la hija mayor de Lot tuvo incesto con su padre porque lo emborrachó y sale esta historia totalmente horrible para Moab, me refiero al pueblo de Moab, y nos encontramos ya ahora en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, el libro de Ruth, en el capítulo 1, yo le voy a invitar que vaya al verso 6, y esto sí lo voy a leer para que nos ubiquemos en el contexto histórico, entendiendo lo que el nombre de Moab significa para Ruth, ¿verdad? Tenemos estos dos hombres israelitas casados con ella, se mueren. Noemí decide regresar a Israel. ¿Qué le puede esperar a una persona regresar a un pueblo que le ha sido adverso, para vivir con ese pueblo, para estar con esas personas, para hacer familia con esas personas, para radicar ahí? ¿Qué le puede esperar si hay odio entre un pueblo y el otro? Hay pueblos en la historia humana donde un pueblo ha acribillado al otro, tal vez una tribu ha acribillado a la otra, y el solamente que pensar en tener amistad, en tener algún tipo de relación, eso es totalmente impensable para ciertos pueblos, para ciertas ciudades que fueron invadidas. Entonces hay una enemistad histórica entre un grupo de personas y otro, que es lo que está pasando justamente entre Israel y la gente de Moab. Bueno, Noemí, israelita, y Ruth, la moabita, desarrollan esta historia y desarrollan esto que les voy a leer a partir del verso 6. Noemí se da cuenta que allá hay comida en Belén, quiere regresar a Israel, y sus esposos, tanto el de ella como las de sus nueras, ya murieron. Entonces, dice el verso 6, se levantó con sus nueras. ¿Quién? Noemí. Se levanta con sus nueras y regresó, de los campos de Moab. Ahora usted tiene todo el ejercicio de lo que significa Moab para un israelita, y regresó porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo Israel para darles pan. Están en Moab. Le dice, mira, Noemí, allá en Israel otra vez hay buena producción, se está vendiendo buen pan. Me imagino, ahora voy a extenderlo un poquito para nuestros tiempos. Todos los hoteles están abiertos, están llenísimos, el turismo está increíblemente bueno, las tiendas están vendiendo cualquier cantidad. Usted viene y si tira una escupa, las escupas crecen en los árboles y la gente las compra. No importa lo que usted haga, es súper productivo. Ella está en Moab. Entonces ella lo que piensa es que me voy a regresar. Y el texto nos dice a nosotros que se levanta y se regresa con sus dos nueras de los campos de Moab. Salió, dice el verso 7, pues, del lugar donde había estado,
Yo no sé, yo trato de imaginarme cómo vivió ella en Moab, si eran enemigos acérrimos de tantos años, cómo fue la vida de Elimelech, cómo fue la vida de Kelión, de Malión, de Noemí en esos campos. Tal vez los aceptaron porque se casaron con dos moabitas, pero acuérdese que había habido ciertas conductas de las mujeres moabitas que Dios había rechazado, incluso que habían muerto 24,000 hombres por ese tipo de relaciones inaceptables porque los guiaban, los hacían caer en adoración de ídolos a los hombres israelitas. Bueno, dos de esas moabitas eran Ruth y Orfa, de ese pueblo, enemigo de este pueblo. Y esas mujeres salen, dice el verso 7, salen pues del lugar donde habían estado, ahí en Moab, y con ellas salen sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Es importante rescatar que en el momento que Noemí sale, inmediatamente estas otras dos mujeres se van con ellas, se dirigen con ellas hacia Belén, las dos, Orfa y Ruth, ambas se van con ellas. El verso 8 dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Hablando de quién? De sus hijos. Si usted analiza esto que dice acá, donde dice, como habéis hecho misericordia con los muertos, por supuesto, era cuando estaban vivos, y conmigo significa que ellas recibieron a esos hombres israelitas, se casaron con ellas cuando no era lo normal, no era lo natural porque eran enemigos. Hacer misericordia es que ellas se congraciaron con ellos y decidieron hacer un matrimonio. Bueno, terminaron muriéndose ahí en Moab y esa es la historia que nosotros conocemos, pero Noemí le dice a ellas, vaya con sus mamás, o sea, no se vengan conmigo, ya suficiente es con que ustedes hayan sido buenas personas con nosotros, se hayan comportado con nosotros bien, nos hayan recibido, nos hayan atendido. Recuerdo tantas historias cuando se dio el tiempo de la Guerra Mundial, donde se persiguió a los judíos y fueron asesinados más de 6 millones de judíos, donde muchos alemanes recibieron a los judíos y los atendieron y los cuidaron, incluso mucha gente del ejército los recibió porque no todas las personas eran personas que hacían maldad contra ellos. Entonces muchas personas los acuerparon, hay mucha historia, como la lista de Schindler, creo que es que se dice, y usted ve la historia donde los enemigos, supuestos enemigos, pongo comillas, supuestos enemigos, abrazaron a los que debían exterminar. Eso se da en muchas historias de los países. Probablemente eso pasó también en Moab, entre Orfa y Ruth con los hijos de Noemí, y eso es lo que Noemí le está haciendo ver a ella. Entonces, Noemí le dice a ellas en el verso 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Cuando Noemí las besa a ellas, el significado de un beso en hebreo es cuando una persona besa a la otra, es lo que le está diciendo es ya no tienes responsabilidad conmigo ni yo tengo responsabilidad contigo. Eso es lo que significa. Te libero de responsabilidad. Cuando Judas besa a Jesús, básicamente lo que le está diciendo, ya no tienes responsabilidad conmigo, ni yo tengo responsabilidad contigo. O sea, te estoy entregando a estas personas y estamos libres de compromiso. Básicamente eso es lo que está haciendo es una especie de simbolismo donde usted se libera de esa persona y deja todo tipo de responsabilidad. Entonces, lo que hace Noemí al besarlas a ellas, ella viene y las besa. En ese momento les está diciendo, las libero de la responsabilidad que tienen para conmigo. Ya no tienen que cuidarme, no tienen que protegerme, no se preocupen, yo me voy a ir para Belén, ustedes quédense aquí, vayan a la casa de sus padres. Y donde ella las besa, ellas se ponen a llorar. Dice, y ellas alzaron su voz y lloraron, o sea, lloraron, gritaron amargamente. ¿Por qué? Porque estaba habiendo una separación ahí, ustedes allá y yo aquí. Ok, dice el texto que cuando ella las besa y se ponen a llorar, ellas le dicen a Noemí, verso 10 del capítulo 1, ciertamente nosotras,
estoy hablando en plural, de Orfa y Ruth, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Piense lo que están diciendo ellas dos, o sea, piensen, somos moabitas, somos enemigas de Israel, somos personas que no vamos a ser bien recibidas ahí. Vamos a ir a un pueblo que tiene una enemistad de muchísimos años, que inició esa enemistad desde los tiempos de Lot para acá. O sea, donde ha habido una guerra entre los dos pueblos de tantísimos años. Vamos a ir a ese pueblo nosotros. Solamente ahí, ya tanto para ellas como para Noemí, había un significado que no iban a tener una vida muy agradable. Probablemente les iban a estar apedreando las casas, las iban a estar haciendo bullying, las iban a estar molestando porque estaban llegando a un lugar donde no eran bien recibidas. Entonces, por eso, lógicamente, que Noemí, donde ellas dicen, ciertamente iremos contigo, Noemí tiene una respuesta natural para protegerlas a ella las amaba a ellas, y ellas la amaban a ella. Por eso en el verso 12, ella, de una forma natural y para protegerla, después de que las besa y las libera de responsabilidad, les dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese un marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Había una ley en esos tiempos, era una ley que se regía que cuando el hijo moría y, y la esposa, o sea, cuando un hijo moría y la esposa quedaba viuda, entonces podía casar con el hermano, con el que seguía. De esa manera ella no quedaba desprotegida. Noemí no tenía hijos porque se habían muerto los dos. Entonces ella les dice, bien, pero si ustedes se van conmigo, aunque se vayan conmigo, ¿qué van a hacer? Aunque yo tenga hijos, cuando estos hijos crezcan, se imagina, imaginémonos que ella estuviera, dice que estuvo 10 años en Moab, tanto Kelión como Malión estuvieron ahí 10 años, las niñas se casaban entre los 13 y 14 años cuando les venía el primer periodo porque ya estaban en edad reproductiva, entonces a 10 años le sumamos 10, quedan 23 años, que pudieran tener unos 23 años, entre 25 años, estas jóvenes. Entonces ella le dice, y si yo tengo un hijo, cuando este hijo crezca para estar en edad de matrimonio, que sería entre los 14 y 17, 18 años, de ahí estas mujeres ya van a andar rodando alrededor de los 40 años. Tal vez usted diga, era una mujer muy joven, pero en los tiempos bíblicos las mujeres morían entre edades de 30 a 40 años y morían normalmente por un parto, casi siempre por un parto. Las mujeres que alcanzaban edades muy adultas, como Sara, que usted lo ve ahí en la Biblia, era porque eran estériles. La mujer, por lo general, tenía una muerte entre los 30, 35, máximo 40 años. Morían de edades muy jóvenes. Entonces, ¿cómo iban ellas a estar esperando un marido? Más bien en una edad donde potencialmente podrían hasta estar ya muriendo. Eso era en la edad bíblica. Por eso ella le dice, volveas, hijas mías, volveas. Ya yo soy vieja, dice, para tener marido. Ella misma pensaba y decía, ya yo, para tener un marido, ¿qué voy a hacer? A la edad que a estas alturas yo voy a tener marido. Y voy a tener hijos. Y incluso aunque tuviera la esperanza y aunque tuviera los hijos y aunque los diera luz, ustedes van a esperar todo ese tiempo y se van a quedar sin casar por amor a ellos, a esos chiquitos que van creciendo. No, no, hijas mías, le dice, no, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo, dice, yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, les dice. Claro, en el verso 14 del capítulo 1 dice que ellas alzaron otra vez la voz y lloraron intensamente, ¿verdad? Lloran porque ya Noemí las había liberado de responsabilidad, les había dicho váyanse, no hay posibilidad de que tenga hijos, no hay posibilidad de que se vayan conmigo y además iban a ir a un pueblo donde no iban a ser bien recibidas. Entonces dice el texto que Orfa besó a su suegra. Orfa besó a su suegra. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué les expliqué del beso? Le está diciendo, suegra, te libero de responsabilidad conmigo, me voy a devolver a mi casa. Me voy a devolver a mi familia y voy a quedarme aquí en Moab. No lo dice así, sino estoy desarrollando todo el texto en base a lo que acabo de leer en el verso 14. Pero Ruth, por el contrario, dice el verso más, Ruth, olvídense, acuérdense
¿Cuál es el apellido de ella? Ruth la Moabita. No se olviden de eso, esto es muy importante. Ruth la Moabita, Ruth Picasso, Ruth Hitler, Ruth Trump, Ruth Obama. Póngale el apellido que usted quiera. Ruth la Moabita iba a tener un impacto en Israel, iba a tener un impacto en Belén por el solo apellido, por la sola procedencia. Entonces dice, mas Ruth dice, se quedó con ella. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada, hablando de Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Préstele atención a esto. Se ha vuelto a su pueblo, Moab, odiado por Israel. Israel odiaba a Moab y súmele, y se ha vuelto a sus dioses. No solamente se regresó al pueblo, sino se regresó a la conducta pasada. Se conectó a lo que Moab ha arrastrado durante muchos años. A lo que ya Moab debió de haber sido diferente para ellas en la mente, pero para Orfa siguió siendo lo mismo. Una vez que Noemí la besa, una vez que ella se da cuenta y dice, mira, no es buena idea ir a ese pueblo y voy a ir a un Dios que no es el Dios mío, yo mejor me quedo con mis dioses, me quedo en casa de mi familia y me quedo aquí y que se vaya Noemí. La besa y la libera. Y Noemí le dice a Ruth, le dice, tu cuñado se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvase tras ella, vuélvete tú tras ella, le dice, verso 15. Pero le responde Ruth a Noemí, verso 16. Y esta es, yo creo, donde Ruth se convierte en el personaje bíblico más importante que vino de Moab. Aquí es donde yo creo que Ruth se convierte en el ejemplo que Dios quiere usar para usted y para mí, de que Dios puede cambiar la vida suya y la vida mía cuando decidimos romper con nuestro pasado, cuando decimos romper con lo que nos atrapa a nosotros en nuestro apellido, cuando decimos romper con esas cadenas, comillas, de maldición, porque la maldición no pasa de hijo a hijo, lo dice el libro de Ezequiel, eso no es así. O sea, el hijo que peca no es culpa de su padre, ni el padre es culpa de que su hijo peque, o sea, cada uno arrastra su pecado, por eso el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Si el hombre es justo y tiene un hijo injusto, el hijo morirá, pero si el hijo injusto tiene un hijo justo, entonces este hijo justo va a vivir. Cada uno arrastra su propio pecado, nadie tiene por qué arrastrar el del otro, pero en cuanto a apellido, en cuanto a historia, en cuanto a lo que es tener un pasado de una familia que hizo cosas horribles o que hizo cosas excelentes, ese apellido va a influenciar a las personas durante el resto de su vida, especialmente si son personas históricas. Pero aquí en el verso 16 de Ruth es donde Ruth cambia, Dios la cambia a ella, pero Ruth toma una decisión personal de cambiar su historia, de hacer que su apellido se vea diferente, que no se vea como enemigo, sino como amigo, que no se vea como algo nocivo, sino como algo que se recibe, que es de recibo para los diferentes pueblos. Porque si usted agarra y lee el libro de Ruth, mi amado hermano y mi hermana está dentro del Antiguo Testamento, está dentro de la Tanakh. Es un libro leído por los judíos, es un libro leído por los israelitas, no solo nosotros los gentiles que tenemos en Mateo la genealogía y aparece Ruth ahí, sino que es un libro leído, recibido y aceptado por los israelitas. Y ahí es donde viene Ruth y le responde a Noemí y le dice, no me ruegues que te deje. Ya ahí me dice que Noemí insistía y le decía, devuélvase, váyase, quédese aquí, ¿qué vas a ir a hacer? Vas a tener dolores de cabeza, vas a pasarla mal, devuelva, quédese aquí con su familia, quédese aquí con sus dioses. Y Ruth le dice, no me ruegues que te deje, dice, y me aparte de ti. Y viene esta hermosísima frase que le cambia la vida a Ruth, que le cambia la vida a Noemí y que mis hermanos y mis hermanas nos cambia la vida a nosotros, y ahora le voy a explicar por qué. Nos cambia la vida a nosotros. Es lo que hace
que en ese momento Ruth se convierta en el personaje más importante venido de Moab y una de las 3 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. Una mujer relevante, una mujer reconocida. Ruth la Moabita. Usted ha predicado Ruth la Moabita. Yo he predicado de la Ruth la Moabita. Ruth se convierte en un personaje ejemplar, en un personaje que decidió cambiar la dirección de su vida y dejar de ser enemiga del pueblo de Israel, dejar de ser enemiga de Dios, dejar de ser enemiga de las demás personas y volverse parte de ese pueblo, integrarse a ese pueblo. Y le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, dice, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Esto es impactante, esto es increíblemente hermoso. Ella le está diciendo, mi pueblo es enemigo de tu pueblo, pero yo voy a convivir con tu pueblo, voy a aceptar a su pueblo y voy a ser parte de ese pueblo. No solo eso, voy a vivir entre ese pueblo, yo voy a integrarme a ese pueblo y voy a aceptar el Dios tuyo y será mi Dios también. Ella decide cambiar con lo que su apellido arrastra. Ella decide cambiar con ese pasado. Ella toma una decisión que de ahí para adelante su vida sea diferente, que su vida marque a la humanidad. Decía yo en uno de los comentarios que puse en Facebook que la mona, aunque de seda se vista, mona se queda. Es un refrán que lo que quiere decir es que cuando una persona es como es, no puede cambiar. O sea, no puede ocultar lo que es, aun que se ponga externamente algún tipo de apariencia que trate de engañar a los demás. La mona va a seguir siendo mona. O sea, la mona puede vestirse como quiera que sea, que seguirá siendo mona. Bueno, este refrán no aplica a Ruth y le voy a decir por qué. Porque Ruth decidió cambiar su vida desde lo más interno, no solo su apariencia. Ruth decidió ser del pueblo de Israel, ser adoptada en el pueblo de Israel y adorar al Dios de Israel. Ella tuvo una conversión completa, ella tuvo un cambio completo y ese refrán no aplica para ella. Cuando Jesús dice, por sus frutos le conoceréis, hablando mayormente de los apóstatas, hablando mayormente de las personas que hacen lo incorrecto contra Dios, nosotros podríamos pensar que una persona que rechaza a Dios, que se aparta de Dios, no hay forma de que cambie. Y Ruth nos enseña a nosotros que aun si todo un pueblo se aparta, aun si toda una familia se aparta, aun si generaciones se apartan, alguien puede tomar la decisión y decir, mi vida va a ser diferente. Yo voy a ser diferente. En una vida de matrimonios que se han divorciado, se divorcia la abuela, se divorcia la bisabuela, se divorcia la tatarabuela, una mujer puede llegar y decir, yo no voy a ser una persona que fomente el divorcio, de aquí para adelante voy a formar a mi familia y le voy a enseñar a mi familia que el matrimonio es honroso y le voy a enseñar a mis hijas desde niñas, a mis hijos desde niños, que si llegan al matrimonio deben de honrar a Dios en el matrimonio. Una persona que crece en un ambiente alcohólico, en un ambiente donde hay drogas, puede llegar y decir, yo no soy eso, ese no es mi apellido, yo no voy a ser drogadicto, yo no voy a ser alcohólico, yo decido ser diferente. Y así usted vaya sumando persona tras persona que viene arrastrando familias que hacen lo incorrecto, que generan vergüenza y usted dice, yo no voy a ser así, yo no voy a ser así. Yo no voy a resolver de la misma manera que resolvía mis antepasados. Yo voy a resolver diferente porque la persona que sigue resolviendo de la misma manera que los otros lo hacen, va a pasar esa cadena al uno, al otro y al otro. Y es su decisión y es mi decisión cortar con eso. Cortar con cadenas de maldición no es pegar 4 gritos, no es empezar a ponerle las manos encima, es tomar una decisión de vida y decir, yo no voy a comportarme así. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a vender drogas, yo no voy a ser alcohólico, yo no voy a prostituirme, yo no voy a robar, yo no voy a estafar, yo voy a romper con esa conducta y voy a hacer mi conducta una conducta diferente. Yo no voy a ser como mi familia
y mis familiares que dejan la iglesia botada por lo que sea. No, yo voy a seguir adelante, voy a hacer que ese pueblo sea mi pueblo y que ese Dios sea mi Dios. Yo no voy a dejar de lado lo que Dios tiene para mí. Yo de ahora en adelante me voy a comportar de la misma manera que Jesús se comportó, porque Jesús terminó la tarea que se le dio y fue hasta la cruz. El pueblo israelita, el pueblo judío de donde viene Jesús, constantemente habían dejado de lado a Dios, pero nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, quien es el Hijo de Dios, decidió cumplir con la voluntad de Dios hasta el final, aunque le costó la cruz, aunque costó que muriera, pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que resucitó por usted y por mí. Así que si yo sigo resolviendo de la misma forma que resolvía antes, no he madurado, sigo siendo, la misma persona de siempre. Y ese refrán, que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, sí aplicaría para mí. Cuando yo analizo lo que Ruth hizo, cuando yo analizo la forma en que Ruth vino e enfrentó lo que había de venir, no sabía cómo la iban a recibir, no sabía cómo si iba a encontrar trabajo o no iba a encontrar trabajo. Ella no, nosotros sabemos un montón de cosas porque tenemos el libro para leerlo, pero ella no sabía incluso si la iban a terminar hasta apedreando, la iban a terminar echando, pero ella decidió decirle a su suegra esas palabras tan hermosas que usted y yo deberíamos de pensar a la hora que pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama a nosotros a su servicio, con esa gracia irresistible, con ese amor con que nos atrae, con esa compasión con la que nos abraza, con esa misericordia con la que lo llama a usted y le dice, venga, sea mío, sea de mi pueblo, sea de mi padre, sea parte de mí. Jesús no le dice a usted que lo deje, porque no le dice, más bien nos llama a nosotros al arrepentimiento, nos llama a acercarnos a nosotros. Pero sí quiero rescatar lo que nosotros le deberíamos de decirle al Señor y dejar de estar rechazando a Jesús, su judaísmo, su historia y todo lo que conlleva el que podamos aprender de él. Y deberíamos de decirlo, donde quiera que tú fueres, Señor, iré yo. Donde quiera que tú vivieres, mi querido Jesucristo, amado Señor, viviré yo. Tu pueblo, Señor, tu amado pueblo, tu pueblo Israel será mi pueblo y tu Dios, el Padre, será mi Dios. Eso marcó la diferencia en Ruth. Eso la hizo la mujer más importante venida de Moab, cuando ella le responde eso a Noemí. Y no se apegó al pasado, no se quedó sufriendo, no hizo las de Orfa, que se fue de regreso a los dioses que tenía, a la familia que tenía y a seguir haciendo lo mismo que había hecho Moab durante toda la vida. Así que mi reflexión de hoy en esta enseñanza es invitarnos e invitarle a observar hacia atrás, a ver cómo se conducía mis antepasados o cómo yo me conducía antes y a dejar de tener las mismas conductas que hacía antes. Si mi forma de resolver es huir, deje de huir. Si mi forma de resolver es renunciar, no renuncie. Si mi forma de resolver es ponerme a llorar, no llore. Si mi forma de resolver es hacer berrinche, no haga berrinche. Entre en su aposento, céntrese y dígale a Dios, Señor, enséñame cómo tú quieres que yo haga, cómo tú quieres que yo sea. Y voy a darle un tip, le voy a dar un pequeño regalo, una perla de sabiduría para que lo utilice, para que usted diga, ¿cómo hago para cambiar mi forma de ser y analizarme a mí mismo? Le voy a decir que en 1 de Pedro 4, 3 al 5 nos da una receta. Dice así, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos y hermanas, para ir aterrizando en la enseñanza de hoy, si otras personas deciden seguir haciendo lo mismo que hace la mayoría de las personas, que lesionan el pueblo de Dios, que lesionan las familias,
que lesionan justamente las relaciones entre unos y los otros, nosotros tenemos que empezar a dejar de hacer lo que estas personas hacen y empezar a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Le invito a que vaya a Juan capítulo 17 conmigo y le voy a decir qué hizo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 7, para que lo lea y dejemos de hacer lo que los demás hacen, que hacen separaciones, que hacen divisiones, que lo que hacen es fomentar lo que otros han fomentado durante muchos años. Por eso Pedro dice, basta el tiempo pasado ya para hacer lo que agrada a los gentiles. Ya dejemos de estar haciendo lo mismo que hacían antes. Dejemos de dejar de estar haciendo lo que yo hacía antes. Hagamos algo diferente. Y cuando yo voy a hacer algo diferente, ¿sabe qué van a hacer las personas? Las personas nos van a ultrajar, nos van a acusar, porque nosotros queremos trabajar en base a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Nos enseñó a que digamos como Ruth, Señor Jesús, tu pueblo es mi pueblo. Donde tú vas, yo quiero ir. Y tu Dios, el Padre, es mi Dios. Eso es lo que nos enseñó. Para que nosotros hagamos eso, usted y yo tenemos que estar claros de cómo oraba nuestro Señor Jesucristo. Y escuche lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 17. Le voy a pedir que lea conmigo a partir del verso 17. Santifícalos en tu verdad, o sea, apártalos. Tu palabra es verdad, el mensaje. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, hablando de sus discípulos. Yo los envío al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿A qué se refiere él? ¿Cómo se santifica usted y cómo me santifico yo para que Jesús sea nuestro Señor y seamos igual que Él, para que nos conduzcamos igual que Él y no lo hagamos de la manera que nosotros lo hacemos y de la manera que la mayoría de la gente lo hace? Las religiones dividen, las sectas dividen, las personas que no piensan lo mismo se dividen. Y por eso es que hoy en día hay 46,000 denominaciones cristianas, porque todo el mundo anda buscando irse de regreso a su casa. Cada uno anda buscando sus propios dioses. Pero el Señor dice, ese no es el Dios que yo los estoy mandando a buscar. El Señor, el Dios que Dios nos está mandando a buscar, es este que dice Jesús, apártalos en tu verdad. ¿Cuál verdad? Mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No solamente por esos discípulos, sino por usted y por mí. Que creamos en la palabra, que creamos en lo que Él nos está enseñando, que nosotros creamos en sus palabras y que no seamos incrédulos a sus palabras. Y quiero utilizar esa palabra porque la escuché hace un rato. No seamos incrédulos, pero ¿qué significa no ser incrédulos? Que creamos que lo que Él nos dice a nosotros es la receta que usted y yo deberíamos de aplicar para nuestras vidas de la misma manera que Ruth. Para que todos sean uno, ahí empieza la verdad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean, mis hermanos, si hay algo que predica de Jesús, es la unidad. Si hay algo que predica de Satanás, es la división. Ahora, ¿qué voy a creer yo? Voy a creer lo que dice Dios, que la unidad es lo que me lleva a mí a ser reconocido como Ruth a través del tiempo, o voy a creer lo que dice Satanás, que la división es lo que me ayuda a mí porque voy a hacer de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Sabe cómo dijo Ruth? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Dónde la puso esa expresión? ¿Dónde la puso eso? ¿Saben qué la puso? En la genealogía de Jesucristo. Las genealogías judías se componían solamente de varones. Pero resulta que Mateo le escribe a los judíos y a los judíos les escribe en esta genealogía. No la voy a leer toda, voy a leer solo la primera porción. Dice en Mateo capítulo 1 a partir del verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Su Dios y mi Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. ¿Quién es David? El rey David de Israel. El pueblo de Jesucristo. El pueblo que debe ser su pueblo y mi pueblo. Hijo de Abraham.
¿Quién es Abraham? El que tiene las promesas para que toda la humanidad, todas las familias de la tierra sean benditas en la promesa que se le dio a él. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a él? Que todas las personas íbamos a recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje de unidad, ese mensaje de amor, ese mensaje de que nos pone a nosotros en el mismo pueblo y bajo el mismo Dios. Abraham engendró a Isaac, dice. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Verso 4. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y escuche, Salmón engendró a Rahab, que es la ramera, y a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Repito, por favor. Salmón engendró a Rahab, que era una ramera, que era pagana, y Boz engendró de Ruth a Obed. Ahí está Ruth. Está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque un día esta mujer decidió actuar diferente a como Moab había actuado y a como todos los que tenían como apellido Moab y moabitas habían actuado. Yo voy a ser diferente. Yo voy a ser una persona que marque un destino diferente y que me marque a mí mismo un destino diferente. Y Dios la puso a través de Mateo en la genealogía de Jesucristo, una de las 3 mujeres que aparecen en esa genealogía. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Qué le quiere decir usted a su familia? ¿Qué le quiere decir a sus padres? ¿Qué le quiere decir a las personas con las cuales usted convive? ¿Va a dejar usted de lado a Dios y va a dejar usted de lado el testimonio que puede dar usted de Dios a las personas? Primero con su conducta, con el respeto que tiene hacia las demás personas. ¿O va a querer participar en lo mismo que participan estas personas solamente porque son de su mismo apellido? ¿O va a empezar a marcar una diferencia y les va a decir, este es mi Dios, este es el Dios al que yo adoro, que quiere ser adorado de esta manera y que me está pidiendo que lo ame de esta manera? ¿O va a desear usted poner a Dios en segundo lugar y a los demás en primer lugar? ¿O va a poner usted al Dios que debería ser su Dios, al pueblo que debería ser su pueblo, y a vivir donde usted debe vivir, que es bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo? Ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que Dios puso en mi corazón. ¿Y cómo empezó esta historia? ¿Cómo empezó la pregunta? ¿Qué tanto te influencia tu apellido en el día a día? Ahora yo le voy a poner un apellido a usted, a cada uno de los que me han escrito, no a todos. Bienvenido Douglas, Caína, Alexis, que están entrando, Cheney. Pero le voy a decir a Marco, bienvenido, Alejandro, Erna. ¿Cuál es su apellido? ¿Su apellido es el mundo o su apellido es Cristo? Erna de Cristo. Vilma de Cristo. Alejandro de Cristo. Marco de Cristo. ¿Cuál es tu apellido? Douglas de Cristo. ¿Vamos a seguir actuando como actuábamos antes o vamos a ser de Cristo? Sin importar lo que nos espera. Podría ser que se burlen de nosotros, podría ser que nos rechacen, pero podría pasarle como a Ruth, que Dios la respaldó, Obed la recibió, y hoy en día Ruth, la moabita, es una persona que le sirve a muchas mujeres de ejemplo para ser predicada. Hoy en día Ruth, la moabita, no tiene vergüenza de decirse Ruth, la moabita, porque ella le cambió el destino a su apellido. Gracias, mis hermanos. Me es de sumo gozo poder compartir con ustedes cada semana una enseñanza. Gracias por estar aquí conmigo.
Gracias por estarme acompañando, gracias por su fidelidad durante todos estos meses. Por eso es que yo decidí, a través de la guía del Espíritu Santo, seguir haciendo estas prédicas todos los sábados a partir de las 8:15, porque ustedes han estado aquí semana a semana durante todos estos 8 meses de confinamiento. Y si Dios me da vida y si Dios me lo permite, voy a traer cada semana un mensaje práctico de amor, de llamado a reflexión, de misericordia y también de reprensión, de llamada de atención. Porque la palabra de Dios tiene una sola vía, el Evangelio, y tiene dos respuestas, rechazo o arrepentimiento. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Dijo el Señor, la maldición y la bendición está delante de ustedes. Ustedes escogen. ¿Qué escogiste? ¿Qué vas a escoger? Oremos, mis hermanos. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por las historias que dejaste, Señor, en la Biblia. Te doy gracias por el relato de Ruth. Te doy gracias por lo impresionante que fue su decisión. Ella pudo de regresarse a Moab. Ella pudo tomar una decisión diferente, pero ella decidió por ti, Señor. Por ti. Decidió por tu pueblo, Señor. Decidió vivir, Señor, bajo tu dirección. Y al día de hoy tú la honras. Cada vez que se menciona Ruth, la moabita, tú la honras. Hoy la honras en mis labios, otro día en los labios de otro predicador, otro día lo honrarás en una reunión de mujeres, oh Jesús bueno. Pero Ruth la moabita ya no es enemiga de tu pueblo. Ruth la moabita, Señor, forma parte de Satanás. Ruth la moabita, Señor, tú la insertaste en tu genealogía porque ella decidió cambiar lo que sus antepasados hacían y decidió por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una conducta correcta, donde nosotros te pongamos a ti de primero, Señor. De primero, por encima de nuestros anhelos, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestras aspiraciones. No queremos, Señor, desligarnos de ti. No queremos, Señor, independizarnos de ti. Queremos fusionarnos a ti, porque queremos que tu pueblo sea nuestro pueblo, Señor. Que donde tú vives, Señor, nosotros queremos vivir. Y que tu Padre, Dios, sea nuestro Padre y nuestro Dios. En tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por estar acá. Que Dios los acompañe y compartan. Compartan el canal. Mañana lo subo a YouTube y compartan este mensaje. Que les haya bendecido mucho. Les voy a poner aquí muchos corazones. A ver dónde se ponen los corazones. Aquí muchos corazones. Les voy a poner y que Dios los acompañe. Como siempre, voy a contar de 5 a 1 para retirarme, como lo hago en las clases. Entonces, al decir 1, me voy. 5, 4, 3, 2, 2, el 2 es así. 1. Gracias, bendiciones. Los amo y de verdad es un privilegio poder compartir con ustedes.